las 12:14 minutos del día 27 de octubre se abre la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Presente. Diputada Ivonne Salazar Morales. Diputada Magdalena Rentería Pérez. Diputado Mario Humberto Vázquez Robles. Diputado Gabriel García Cantúes de la Voz, presente. Diputado presidente, le informo que se encuentran 3 de los 5 que integramos la comisión. El diputado Mario Vázquez envió justificación. Sí, se da cuenta de la inasistencia de las justificaciones por parte de uno de los diputados, el diputado Mario Vázquez. Se da cuenta de eso, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Se da inicio a la reunión del 27 de octubre del año 2021, instalados en el Salón Legisladores, ubicado en la planta baja del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Pase de lista, orden del día. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Análisis y aprobación, en su caso, del programa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y atención a grupos vulnerables para dar cumplimiento con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 48 del artículo interior de prácticas parlamentarias. Análisis, discusión y, en su caso, definición del sentido del dictamen de los siguientes asuntos. Asunto 41. Voy a leer los números de los asuntos porque ustedes tienen en su poder el contenido de cada uno de los asuntos. Suplico a la secretaria técnica dote de la documentación, a la diputada Magdalena Rentería, de todos los asuntos, para que pueda tener la información que estamos. Asunto 41, iniciativa promovida por la diputada Georgina Zapata. Asunto 63, iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario de Morena. Asunto 66, iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con las adhesiones de Yesenia Guadalupe Reyes Calzadilla y diputados del Grupo Parlamentario del PRI. Asunto 77, iniciativa promovida por la diputada Georgina Ricardo Bujanda Ríos. Se adhieren diputados e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Yesenia Guadalupe Reyes del PRI, diputada Ana Georgina Zapata Lucero del PRI. Y asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria, al diputado secretario, bueno, diríamos al diputado secretario, se sirva a someter a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia del resultado del mismo. Hacer que no me abate la risa, diputado. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia,
Pregunto a las y los señores diputados respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para esta reunión. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito al diputado secretario tenga bien corroborar si los demás diputados que integran la comisión tuvieron la recepción oportuna del acta de la sesión anterior, porque tenemos algún detalle en el problema en internet y queremos confirmar que la hayan recibido. De haberla recibido, la primera pregunta es que si la recibieron, la tienen en sus correos electrónicos. Pasaríamos a la segunda pregunta, de si están de acuerdo que omitamos la lectura de la misma, pero si no la recibieron, entonces tendremos que leerla. Entonces, que se pregunte, por favor, a los compañeros si recibieron en sus correos electrónicos previamente el acta de la sesión anterior. Con base en la petición formulada, pregunto si conocen el contenido del acta referida y si están de acuerdo con la misma. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. Los que estén por la negativa y los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones sobre el contenido del acta de la reunión. Solicito al secretario que pida a los integrantes de la comisión que de viva voz manifestemos los que aprobamos el acta de la sesión anterior, a favor, en contra o abstención, para poder cumplir con el formato específico. Esto ya lo preguntamos en esta, o en cuál va usted. No, pero con la mano significamos que la habíamos recibido, pero tenemos que aprobarla de viva voz. Okay. Con base en la petición formulada, pregunto si conocen el contenido del acta referida y si están de acuerdo con la misma. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. A favor. Magdalena Rentería, a favor. Diputado Gabriel García Cantú, a favor. Diputado Gustavo de la Rosa, a favor. Entonces, me informo. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones sobre el contenido de la reunión anterior. En virtud de lo anterior, se aprueba el acta correspondiente de la sesión anterior. Pasando al cuarto punto del orden del día, entramos al análisis y aprobación, en su caso, del programa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, cuyo proyecto fue circulado en días anteriores para su estudio por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión. Se abre espacio para que los integrantes de la Comisión manifiesten si después de la revisión del plan del programa de trabajo tienen alguna observación o algún comentario o algún punto específico que se deba introducir en el programa de trabajo. Solicito directamente a la diputada Magdalena Rentería Pérez si tiene alguna propuesta o algún punto específico que añadir
al programa de trabajo, o comentar, o con el cual no esté de acuerdo. Todo bien. Está Estoy de acuerdo con el plan. Solicito al diputado Gabriel Ángel García Cantú que manifieste si tiene alguna propuesta, algún comentario, alguna discordancia con el programa de trabajo presentado. No, estamos de acuerdo, diputado presidente. El de la voz manifiesta que participó en la elaboración del plan, del programa de trabajo, por lo tanto estoy de acuerdo. No habiendo tenido más comentarios al respecto, solicito al diputado secretario someta a consideración de los integrantes de esta comisión el contenido del plan de trabajo para esta legislatura en los términos que se ha planteado. Con base en la petición formulada, pregunto si están de acuerdo con el contenido del programa de trabajo para la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en los términos que ha sido planteado. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. De acuerdo, diputado presidente. De acuerdo. La diputada Magdalena Rentería, de acuerdo. Diputado Gabriel García Cantú, de acuerdo. Y diputado Gustavo de la Rosa, también de acuerdo. Los que estén por la negativa y los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones sobre el tema referido. Pasando al quinto punto del orden del día, procedemos al análisis, discusión y, en su caso, definición de los asuntos turnados a esta comisión, por lo que me permito conceder el uso de la palabra a la secretaria técnica de la comisión para la presentación de los mismos. Quiero informar un poco sobre el itinerario de las iniciativas. Las iniciativas en primer término se turnan a la comisión, se presentan bien en el pleno o bien por oficialidad de partes. Se turnan a la comisión y el primer acuerdo es la recepción de las iniciativas. En un segundo momento, las iniciativas se discuten con una información inicial de la secretaria técnica, se discute el sentido del dictamen. Se toman notas, se dan instrucciones a la secretaria técnica y en una tercera reunión se presentan los dictámenes ya elaborados y estos dictámenes se revisan letra por letra, palabra por palabra, y después de revisarlos y discutirlos, cuando tenemos la versión definitiva del dictamen, se somete a votación el dictamen y el dictamen se aprueba o no de viva voz. Es muy importante, es fundamental que los dictámenes pasen por estas 3 etapas, porque la base de la votación sobre si se aprueba o no un dictamen, si se reforma o no una ley, si se establece una nueva ley, precisamente la base de todo esto, de nuestro trabajo, es el dictamen. Y el dictamen tenemos que tener muy claro cómo fue aprobado, tenemos que tener muy claro que hubo una etapa de discusión y de reflexión y que se dieron los momentos formales para su aprobación. Y voy a tratar de ser cuidadoso en ir siguiendo los pasos, sobre todo en la cuestión de los dictámenes. De tal suerte que en este primer momento los dictámenes que se presenten, algunos los podremos desechar de inmediato, pedirle a la secretaria técnica que redacte el dictamen de desechamiento y luego ya la próxima lo votaremos. Otros podremos hacer observaciones y la secretaria técnica, junto con, desde luego, con nuestros asesores, redactarían el dictamen propuesto, ¿no? Entonces, con estas aclaraciones, solicito a la secretaria técnica que nos apoye
y vayamos revisando dictamen asunto por asunto, primero para ver el sentido del dictamen que vamos a dictaminar. Con mucho gusto, con su permiso, diputado presidente. La iniciativa número 41 es una iniciativa con carácter de acuerdo que se presentó por parte de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Esta iniciativa tiene a fin exhortar e invitar a las diversas dependencias, entes gubernamentales y unidades administrativas, tanto del gobierno del estado como de los 67 municipios, a que independientemente de sus atribuciones se esfuercen y traten con vasta sensibilidad, calidad humana y respeto a los diversos grupos de usuarios que acuden ante ellos a realizar distintos trámites. Asimismo, para que se retomen e implementen las llamadas audiencias públicas, cuidando los protocolos de salud que existen al momento. En ese sentido, la Secretaría Técnica interpreta que hay dos premisas de las cuales podemos partir. La primera, en la que se solicita que se trate con respeto y calidad humana a los usuarios de cada una de las dependencias, y la segunda, el tema de las audiencias públicas. Con este preámbulo partimos de que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que el servidor público tendrá la obligación de desempeñarse con disciplina y respeto tanto para con el resto de los servidores públicos como con los particulares, y por ello nosotros consideramos que pudiera ser viable en el sentido de la primera premisa. En cuanto a las audiencias públicas, podríamos tener también dos hipótesis. La primera, un mecanismo como instrumento de participación ciudadana que contempla la propia Ley de Participación Ciudadana y a la cual pudiera ser viable el darle difusión para que la ciudadanía conozca acerca de este mecanismo que ya existe en la propia Ley de Participación Ciudadana. Y la segunda, en el tema de atención pública, llamando a los días de gobierno itinerante o de gobierno ciudadano o de las propias audiencias públicas que diferentes gobiernos han implementado dentro de sus programas de trabajo, y que por supuesto se le pudiera exhortar a cada una de las autoridades para que los pudieran contemplar dentro de sus programas de gobierno. ¿Es cuánto, diputado? Se abre a observaciones y propuestas por parte de los diputados presentes. Perdón, además adicionando, obviamente que en el momento actual pues se tendrá que contemplar el semáforo epidemiológico y las restricciones que existen para llevar a cabo este tipo de eventos. No sé si hay alguna opinión en qué sentido debe de emitirse, redactarse ese dictamen. También coincido con la secretaria Secretaría Técnica. Nada más sí que respetar ahí, mencionarlo, pues cómo está el semáforo en ese momento para acatar también los temas de salud que tengamos. En el mismo sentido, y estar pendientes en las dependencias que tengan el material para llevar bien el protocolo de salud, que es de cubrebocas, respeten la sana distancia. Miren, sí, nada más una pequeña reflexión. Es muy importante, aunque parece sencillo, pero es muy importante este acuerdo. La ley obliga a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, no solo a los funcionarios, servidores públicos, y servidor público es todo aquel que desarrolla la función pública. Los obliga
a ser atentos, a ser respetuosos, a ser corteses, y el incumplimiento de esta obligación puede ser inclusive objeto de sanción. Además, está basado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se refiere a los derechos generales de la población, no nada más individuales, sino son derechos colectivos, no son derechos de una sola persona. En ese sentido, yo estoy de acuerdo en que instruyamos a la secretaria técnica para que redacte el dictamen definitivo y someterlo a votación para aprobarlo en su caso, y es importante que lo divulguemos. Eso sí propondría yo que enviemos al Departamento de Comunicación la naturaleza del acuerdo que estamos tomando, ¿no? Es decir, lo que estamos tomando es pedirle a los funcionarios, a los jefes, que sean vigilantes de que los servidores públicos, sobre todo los servidores públicos de primer contacto, de ventanillas, de primera asistencia, los servidores públicos que llegan primero, sean atentos con la ciudadanía. Y en el programa yo planteé la necesidad de que fuéramos más proactivos en el sentido de recibir denuncias de la ciudadanía directamente y analizarlas, ofrecerle a la ciudadanía que estaremos vigilantes para recibir esas quejas cuando sean maltratados, cuando sean mal obtenidos, para efectos de que haya un verdadero cambio en la atención a los ciudadanos. Inclusive yo propondría en su momento que hiciéramos una comisión de ir y visitar a las dependencias públicas y hablar con cada persona que está en la ventanilla, con cada persona que está en guardia, que debe de atender con toda cordialidad, con toda cortesía a los ciudadanos que acuden ahí, porque las quejas de mala atención son enormes. Los agentes de tránsito se llevan, ahí se disputan el primer lugar en varias dependencias. Entonces yo pienso que sí puede ser una cosa que suene hasta cuasi frívola, pero si nosotros lo vemos, cuando nosotros vamos ante una dependencia y somos tratados de manera con poca cortesía, con poca atención, nosotros protestamos mucho, nos sentimos muy mal. Y si nosotros nos sentimos muy mal, la gente de los sectores más vulnerables se sienten peor. Entonces sí, y yo le veo mucha importancia a este acuerdo, que aunque parece muy sencillo, que cuando le demos la suficiente divulgación y nos propongamos convertirlo como haciendo todo lo necesario, porque simplemente a los ciudadanos se les debe tratar bien y atender bien, porque para eso se les paga con dinero de los propios ciudadanos. Entonces, era mi observación. No sé si
diputada. Otro comentario, diputado, en base a eso que comentó, también en las dependencias están dejando por un lado, que eso ya está en la ley, el buen servicio a los adultos mayores y a las personas de salud. Llega uno a las dependencias y es bien triste ver a los adultos mayores haciendo fila junto con las personas, con los jóvenes, y que no le dan la atención que se debe a las personas que van en sillas de ruedas. Entonces también si se pudiera atender eso en el dictamen. Muy bien, aquí hay una propuesta que se incluya en el dictamen. También la instrucción de que se les dé prioridad a los adultos mayores y personas discapacitadas en el momento de la atención. Hay ciudades en donde se hacen dos filas, la fila de los adultos mayores y de los discapacitados, y de verdad que uno ya de viejo se siente bien atendido cuando uno está en la fila y hay una persona que le dice, perdón, usted puede pasar porque pues es obvio que ya pasa de los 60 años, ¿no? Pásele adelante. Y eso hace que se sienta uno muy bien, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí, diputado, recordemos que el trato preferente, que es a lo que ustedes acertadamente se están refiriendo, ya existe también como obligación en las normas jurídicas. Sin embargo, por supuesto que cabe en este momento incluirlo en el exhorto que ustedes están aprobando en este momento. Entonces lo haríamos en ese sentido. Perfecto. Entonces, para que conste en el acta, solicito al secretario que consulte a los diputados presentes para que de viva voz manifiesten si están de acuerdo con el sentido del dictamen y las propuestas de inclusión que se han hecho, y se redacte en esos términos el dictamen definitivo. Señor secretario. Sí, con gusto, diputado presidente. Consulto a los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el tema referido y las modificaciones a la iniciativa para este dictamen. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo de viva voz. De acuerdo, diputado presidente. Magdalena Rentería, de acuerdo. Diputado Gabriel Ángel García Concartú, de acuerdo. Diputado Gustavo de la Rosa, son de acuerdo. Los que estén por la negativa y los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, diputado presidente. Solicito a la secretaria que tome nota de las observaciones y que preparen el dictamen definitivo para su votación final en la próxima reunión. Igualmente solicito que pasemos al siguiente punto. Tengo intenciones de proyectar algo, pero déjenme ver si funciona. No sé si me pudieran auxiliar. Ahí está ya. La iniciativa número 63 es una iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua para que se disponga de un intérprete de lengua de señas mexicanas con el fin de traducir a las personas con discapacidad auditiva los asuntos que se desahoguen en las mismas reuniones. Los iniciadores son los diputados y diputadas integrantes del grupo parlamentario de Morena. En el artículo 147
sistema NAO. Se estaría adicionando un segundo párrafo en el cual se incluiría: para el desarrollo de todas las sesiones de la legislatura de la Diputación Permanente se dispondrá de un intérprete de lengua de señas mexicanas con el fin de traducir a las personas con discapacidad auditiva los asuntos que se desahogan en las mismas. Asimismo, en las transmisiones que se realicen a través de la página electrónica y de las demás plataformas digitales del Poder Legislativo, se colocará un recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque en todo momento a la o el intérprete. Esta es la solicitud de reforma que se solicita en la iniciativa número 63. En el mismo sentido, diputado, tenemos la iniciativa número 66, que también habla acerca de lenguaje de señas, de quien la diputada Diana Perea, que se encuentra aquí con nosotros, es iniciadora, y yo sugeriría que pudiéramos analizar las dos y que vayamos a las conclusiones, debido a que son en el mismo sentido, si usted está de acuerdo, si ustedes están de acuerdo. Yo solicito, sí, solicito al señor secretario que pida la opinión, alzando la mano, quienes estamos de acuerdo en que se traten juntas las dos iniciativas y se escuche a la diputada Perea. Sí, mire, para saber si estamos de acuerdo, solicito a los diputados y diputadas favor de manifestar si están de acuerdo con la propuesta del diputado presidente, levantando la mano. Informo que de 3 de los 5 diputados presentes están de acuerdo con la propuesta, diputado presidente. Se acuerda tratar de manera conjunta los dos asuntos. Ahora, estando aquí la diputada Perea, le pregunto que si gusta hacer uso de la palabra para fortalecer el sentido de su iniciativa. Buenas tardes, muchas gracias, diputado presidente. Únicamente pues quise acompañarlos en la reunión, ya que sé que es de mucha importancia esta iniciativa, debido al grupo que representa, que se quiere apoyar a las personas con discapacidad auditiva. Lo comentaba cuando la presenté, lo que queremos es estar cerca de la ciudadanía, y a ese grupo de personas en particular pues no estamos llegando. Platicaba yo, si nosotros estuviéramos escuchando en la pantalla en sentido mudo, en modo mudo, seguramente no entenderíamos nada en la pantalla de lo que estamos hablando, y es una de nuestras obligaciones informar y estar cerca de nuestros representados. Entonces, por eso creo que es de suma importancia que se pueda caminar a favor y poder contar con un traductor de lenguaje de señas en las sesiones cuanto antes posible. Y pues aquí estoy a la orden y agradezco el uso de la voz. Una pregunta a la secretaria técnica para que la consulte es la disponibilidad presupuestal que tiene el Congreso para poder contratar los traductores especializados, y en dado caso que se haga el esfuerzo para poder hacerlo en el caso de que se apruebe. Yo soy de la idea de que es una propuesta razonable, necesaria. Cada vez más se van reconociendo derechos a los grupos vulnerables. Antes los grupos vulnerables no solamente estaban olvidados, sino que eran discriminados y se les daba un tratamiento con adjetivos muy degradantes, y ahora pues se ha advertido que son una violación permanente de sus derechos humanos.
Entonces, que yo estoy de acuerdo que se redactara un dictamen favorable y que además se me autorizara como presidente de la comisión a interceder ante la Secretaría de Finanzas, sí, para ver que no nada más quede en un acuerdo, que verdaderamente se puedan empezar, por lo menos iniciar en algunos eventos, tal vez iniciar con una intérprete de señas en el pleno y poco a poco ir participando con intérpretes de señas en todas las áreas. Entonces, esa es mi opinión y al mismo tiempo abro la discusión a los demás diputados para que emitan sus opiniones al respecto y poder después tomar la votación. Si me permite, diputado. En este sentido, la iniciativa 66, además de la reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo, que sería el artículo 158, contempla también una reforma al reglamento interior y de prácticas parlamentarias, ambos en el sentido de que se incluya un intérprete en lengua de señas. La Secretaría Técnica considera importante hacer de conocimiento de esta comisión que efectivamente la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad nos indica y nos instruye para que se garantice la libre expresión y la opinión y comunicación de las personas con discapacidad, incluyendo la utilización de lengua de señas mexicanas. Y asimismo, la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los estados parte de la misma a que hagan lo conducente en el tema de utilizar diversos medios como el lenguaje de señas para que las personas con discapacidad auditiva pudieran estar en comunicación y pudieran tener la libre opinión y la libertad de expresión necesarias. Sin embargo, también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos instruye a los estados que forman parte de la misma a que en todas las reformas en donde se contemple en materia de derechos de personas con discapacidad se lleve a cabo una consulta a las mismas personas a través de sus organizaciones. Por lo tanto, de acordar esta comisión que la reforma a los artículos que se han mencionado fuera procedente, tendría previamente que realizarse la consulta que la Convención nos indica para que pudiéramos estar en el cumplimiento cabal de la ley. Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 129, fracción 24, nos indica que la Secretaría de Administración le corresponde difundir, impulsar y supervisar las actividades del Congreso y de sus órganos por los medios disponibles en asuntos de comunicación social, así como coordinar la relación con los medios de comunicación masiva y llevar a cabo las acciones para su adecuado funcionamiento, en el cual se incorpore el uso del lenguaje de señas con el fin de auxiliar a las personas con discapacidad auditiva. Por lo tanto, consideramos que esta obligación en el 129 a la Secretaría de Administración pudiera ser una vía alterna para que a manera de instrucción la Comisión pudiera instar a la Secretaría a cumplir el propio ordenamiento del Poder Legislativo y que en su momento pudiera iniciarse de manera inmediata con esta disposición. Tiene la palabra los compañeros diputados. A ver, quisiera yo como pedir que nos repitiera
esta última idea a la Secretaría Técnica. Es decir, ya existe una disposición aprobada, no impugnada, que nos obliga que obliga a ciertas autoridades del Congreso a usar el lenguaje de señas, y yo lo ampliaría a utilizar subtítulos, porque muchas veces el lenguaje de señas hay varios lenguajes de señas, y muchas de las personas con discapacidad auditiva pues no conocen todos los lenguajes de señas. Bueno, hace días estuve yo leyendo sobre este tema y me encontré una serie de cuestiones interesantes. Por ejemplo, que cada traductor tiene su lenguaje de señas. O sea, cada traductor implica e incluye una serie de elementos nuevos en el lenguaje de señas. Que el lenguaje de señas es un lenguaje muy directo, nada más, que consiste nada más en, no es una traducción literal, sino traduce el mensaje. Entonces el intérprete, el traductor interpreta lo que se dice y luego lo traduce a su propio lenguaje de señas. Entonces no es muy fácil que todos las personas discapacitadas que están viendo al traductor lo comprendan todo. Entonces la sugerencia que hacen técnicos expertos en ese sentido es que se añada los subtítulos específicos, y eso entiendo yo que puede ser relativamente sencillo, que todo lo que se difunde a través del canal del Congreso, cuando se difunde vaya con subtítulos, inclusive a los que no ponen atención, pues los subtítulos nos ayudan, ¿no? No sé si en ese sentido nos pudiera usted precisar qué dice el artículo exactamente que nos ha citado. Si quieres lo puedes hacer. Sí, si gusta, aquí lo... No, para nada, señor presidente. Es que se habla demasiado, ¿no? Lo estoy grabando. Este es el artículo 129, fracción 24. Difundir, impulsar y supervisar las actividades del Congreso y de sus órganos con los medios disponibles en asuntos de comunicación social, así como coordinar la relación con los medios de comunicación masiva y llevar a cabo las acciones para su adecuado funcionamiento, en el cual se incorpore el uso del lenguaje de señas con el fin de auxiliar a las personas con discapacidad auditiva. Esas son obligaciones de La Secretaría La Secretaría de Administración. de administración, ok. Así es. O sea, es una secretaría mucho más general que la de comunicación. Sí, así es. A mí me parece, ok, sí es interesante. Esta comisión tiene la facultad de instruir a la Secretaría para que pues se le dé cabal cumplimiento. Y al mismo tiempo preparar las reformas que se sugieren, Claro. para que haya disposiciones expresas. Y yo sugeriría que incluyéramos la utilización de subtítulos adecuados para las personas con discapacidad. Propondría que eso se añadiera en el contenido de los artículos. Muy
bien. Esa es la función que debería. Entonces el acuerdo es el siguiente, el acuerdo que se propone es el siguiente, y solicitaría al secretario me auxilie para que de viva voz cada uno de los diputados manifestemos si estamos a favor o en contra. Primera parte, solicitar, enviar un oficio solicitando a la Secretaría de Administración que, según lo dispuesto por la fracción 24 del artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, proceda a organizar, contratar y trabajar para que se pueda cumplir con dicha responsabilidad. Y esa es la primera parte del acuerdo de lo que se ha discutido, y someto a votación. Solicito al secretario que someta a votación los que estén de acuerdo con esa solicitud, que se envíe ya directamente a la Secretaría de Administración. Un gusto, diputado presidente. Los que estén por la afirmativa respecto al tema antes mencionado, manifestarlo de viva voz. Los que estén por la afirmativa, a favor. A favor. A favor, diputada Magdalena Rentería Pérez, diputado Gabriel García Cantú y diputado Gustavo de la Rosa Quijos. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor y 0 en contra y 0 abstenciones sobre el tema referido. Se acuerda enviar un oficio a la Secretaría de Administración para que proceda a cumplir con lo dispuesto con el artículo 129, fracción 24, en el sentido de empezar a ejecutar la obligación de facilitar la comunicación con las personas con discapacidad auditiva, en principio con intérpretes en lenguaje de señas, pero la sugerencia de que también acudan al uso de subtítulos en las proyecciones del canal del Congreso. Diputado, ¿lo firmaría todos los integrantes de la comisión o solamente usted en calidad de presidente de la comisión? Es un acuerdo de la comisión, entonces se firma por el presidente y el secretario. El segundo acuerdo de este asunto es si están de acuerdo en que la Secretaría Técnica prepare un dictamen para proceder a las reformas de las leyes que se han propuesto en los términos en que se han establecido por los diputados que hicieron la Comisión de Registro. Solicito al secretario técnico que proceda a la votación, a dirigir la votación para ver quiénes estamos de acuerdo. En base a lo anterior, los que estén por la afirmativa respecto al tema referido que comenta el diputado presidente, a favor de manifestarlo de viva voz. A favor. A favor. Diputada Magdalena Rentería, diputado Gabriel Cantú, Gabriel Ángel García Cantú y diputado Gustavo de la Rosa, manifestamos a favor de que se prepare el dictamen para proceder a modificar la legislación en los términos propuestos por los iniciadores. Hecho lo anterior, solicito a la Secretaría Técnica, pasemos al siguiente asunto. Con gusto, diputado. El cuarto de los asuntos es la iniciativa número 77. Es una iniciativa con carácter de decreto
cuya iniciadora es la diputada Georgina Bujanda Ríos, y a la cual se han adherido las y los integrantes del grupo parlamentario de Morena y la diputada Georgina Zapata Lucero del PRI y la diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calza Díaz del PRD. Esta iniciativa pretende reformar la Ley de Protección, Apoyo a Migrantes, así como la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, con el propósito de garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y de las personas vulnerables migrantes. En ese sentido, en el cuadro comparativo que estamos proyectando, tendríamos una reforma al artículo 2 de la Ley de Apoyo y Protección a Migrantes para el Estado de Chihuahua, en la cual, en lugar de que diga con especial énfasis en las niñas, niños migrantes, se cambiaría por con especial atención en las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son niñas, niños y adolescentes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y las personas adultas mayores, así como las víctimas del delito. En cuanto al artículo número 3 de la misma ley, se adicionaría un segundo párrafo en la cual se pretende que se estipule: las personas, independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como las presentes a presentar quejas en materia de derechos humanos de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Chihuahua y demás leyes aplicables. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, se garantizarán y atenderán los derechos y principios establecidos para estos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Chihuahua, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios. El artículo 16 de la misma ley se pretende modificar en el sentido de: en los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se deberá brindar atención especial, además de generar acciones de acompañamiento, así como informar dicha circunstancia a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o municipal respectivo. Ello tendiente a la pronta adopción de medidas para la protección de sus derechos que, bajo el principio de interés superior de la niñez, garanticen su mayor protección. El segundo artículo de la iniciativa nos sugiere una adición del artículo 104 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, en donde diría: el DIF estatal, a través de la Procuraduría de Protección, coadyuvará con las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Las consideraciones que la Secretaría Técnica sugiere es: en la Ley de Migración, en su capítulo 7, sobre el procedimiento de personas en situación de vulnerabilidad, estamos hablando de la Ley de Migración, de la Ley General, contempla en el artículo 112 y 113 los procedimientos que se seguirán cuando niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad respectivamente son detenidos por ser personas extranjeras en territorio nacional. En ambos casos se dará parte a las dependencias encargadas de la protección directa de sus derechos, y éstas se asegurarán de proteger de la mejor manera la integridad de cada una de estas personas, ya sea en su caso repatriándolas, siempre y cuando sean acompañadas de una persona que garantice su integridad física, o bien realizando los procesos necesarios para otorgar los permisos de estancia temporal o definitiva, según sea el caso y la situación particular de cada uno de los migrantes. De la misma manera, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece también en un capítulo especial sobre niñas, niños y adolescentes migrantes
Las obligaciones de las autoridades de conformidad con la ley de migración, en el mismo sentido, diciendo que las oficinas de desarrollo integral para la familia que corresponda les deberá dar el pleno acompañamiento y que en todo momento podrá la Comisión de Derechos Humanos que corresponda también formar parte de este procedimiento. En cuanto a la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Chihuahua, en el capítulo de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes se contemplan las medidas especiales que las autoridades deberán tomar en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes y que también van en concordancia con la Ley de Migración y que a través del Instituto Nacional de Migración y del DIF estatal se llevarán a cabo estos procedimientos según correspondan en cada uno de los casos. Nosotros consideramos que esta iniciativa es viable y que aun y cuando se encuentran contemplados los procedimientos específicos en otros ordenamientos, sería viable también el poder incluirlos en estas leyes que se mencionan. Sin embargo, también hacemos de conocimiento de la Comisión que de proceder la reforma a los artículos que se mencionan, se deberá también atender a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 4.3, en la cual nos indica y nos insta a los estados partes del mismo a realizar las consultas estrechas a través de las organizaciones que representen a las personas con discapacidad. De la misma manera se incluye también a los pueblos y comunidades indígenas a través de este apartado, el cual también nos obligaría, en concordancia con el convenio 169 de la OIT, a llevar a cabo una consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas. Y también la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la ley estatal, nos insta en el caso de reformas sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, a consultar la opinión de los mismos. ¿Es cuánto, diputado presidente? Planteo el punto, compañeros. Ahí se ha declarado anticonstitucional cualquier reforma a leyes que impliquen o afecten favorablemente, inclusive favorablemente, los derechos de las personas con vulnerabilidad o los pueblos originarios. Esto retrasaría un poco el proceso para aprobar la ley. La otra cuestión importante que quería preguntar, y si no puedo empezar a hacerlo, porque esto lo vamos a tener repetido, tenemos que hacer el censo de cuáles son a las organizaciones que debemos consultar o cuáles son a los funcionarios que debemos consultar. En el caso de los indígenas, ellos tienen una figura de representación a través de los gobernadorcillos, y hay pues algunas asociaciones civiles que tienen encargo apoyarlos, pero no sé el grado de representación que tengan. Entonces, como vamos a estar casi cada ley, antes de aprobarla, vamos a tener que hacer esa consulta. Yo sugiero que sí nos aboquemos a través de la Secretaría, pidiéndole el apoyo a la Secretaría de Administración a hacer ese censo para poder hacer una consulta inclusive rápida. O sea, tenemos que saber a quién consultar. En el tema de personas con discapacidad, aún y cuando no existen lineamientos específicos, sin embargo, las diferentes sentencias de la Suprema Corte nos ha marcado ya algunas pautas para poder generar los mecanismos. La Suprema Corte dice que la convocatoria debe estar suficientemente difundida,
que deberá de incluir el mecanismo y la forma en la que se les consultará, y que las organizaciones de la sociedad civil deberán de estar suficientemente representadas y buscar la posibilidad de que sean las personas con discapacidad de manera directa quienes participen en la consulta y no las personas que trabajen para la organización. En ese caso, si pudiéramos ya comenzar a ver las organizaciones que se pudieran convocar. No es el caso de los pueblos y comunidades indígenas, puesto que ellos sí cuentan con un protocolo particular, incluso existe una ley general de consulta, la cual nos indica que se deberán de consultar sí a las autoridades que las comunidades hayan designado para el efecto, pero que se deberá de consultar en un lugar lo más cercano posible a su lugar habitual de residencia, en donde ellos se han asentado, para que no, para que ellos se sientan cómodos y que se les pueda consultar de manera más directa. Sí, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas se complica un poquito más, porque habría que ir a cada una de las comunidades, ya sea por regiones o de manera directa, o de manera directa a cada una de las comunidades, para someterlos a consideración en dos etapas, una informativa y la segunda consultiva. Nosotros hemos hecho un análisis y consideramos que existe la posibilidad de, en este párrafo en particular, si lo dejáramos hasta situación de vulnerabilidad, sin enunciar cada uno de los grupos, pudiera existir la posibilidad de que se evitara la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y probablemente también a las personas con discapacidad. Y conservaría el espíritu de la iniciativa. A mí me parece que, aunque sea con difícil la consulta tiene un sentido muy importante, es informar a las personas que van a ser objeto de la ley, informar que se está trabajando, informar que van a tener un derecho, informar que van a tener un derecho, y además si están de acuerdo en tener ese derecho, que puede implicar obligaciones. Pero a mí me parece que debemos de establecer una fórmula de consulta rápida, eficaz. Por ejemplo, sí tener el censo de organizaciones bien establecidas, su historial, cuántos años tienen funcionando, qué actividades han desarrollado, número uno. Número dos, establecer los sitios de consulta ciudadana, cómo se van a consultar. Por lo menos son 10 ciudades grandes, y luego establecer la consulta, de una vez establecer cuáles son los puntos de consulta de los pueblos indígenas. Es decir, pueden ser, no sé, si 8 o 10 pueblos, 10 comunidades, que son comunidades donde los miembros de los pueblos originarios, pues algunos son hasta seminómadas. Entonces sí hay que establecer alguna forma en donde puedan ellos ir a expresar su opinión. Y esto lo vamos a hacer, híjole, en la Suprema Corte de Justicia ha hecho abajo como 20 reformas, y muchas importantes, porque no se hizo la consulta. Entonces yo sugiero que empecemos a hacer la consulta y veamos el tamaño del problema y veamos cómo lo vamos resolviendo, y además el derecho a ser consultado es un derecho humano que depende de nuestra condición. Entonces yo lo que sugeriría, que lo dejemos así y que veamos la operatividad para que se haga la verdadera consulta y veamos los obstáculos y los superemos. No sé si están ustedes de acuerdo en la importancia de que se establezcan las consultas,
están tumbitos de todas las leyes, ¿no? Porque afectan. Diputado, si me permite platicar la experiencia que tenemos en la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas con respecto a la consulta previa, libre e informada. El año 2020 se inició una consulta para la creación propiamente de la ley de consulta del Estado y la reforma constitucional que conlleva. Se inició en el mes de marzo y debido a la declaratoria de pandemia tuvimos la necesidad de suspenderla y posteriormente cancelarla. Luego, en el 2021, ante las circunstancias, en el mes de febrero teníamos la posibilidad, por encontrarnos en semáforo amarillo, de iniciar los preparativos para reanudar la consulta, y la comisión tomó la determinación de incluir en la consulta las demás iniciativas que estaban pendientes y que de esta manera se pudieran consultar en una sola consulta todos los asuntos. Esto debido a que el presupuesto de consulta para pueblos y comunidades indígenas es bastante elevado. El presupuesto que la Secretaría ha contemplado para este tipo de consultas, con el debido cumplimiento del protocolo que ya existe al respecto, es de más de $1 millón para realizar las dos giras. Cuando lo vemos en un paquete y vemos que hay a lo mejor 10 iniciativas, pues a lo mejor no hay tanto problema para el Congreso, ¿verdad? Y se deberá de prever también la cuestión presupuestal para que se pudieran llevar a cabo en su momento. Lo platico porque luego en la Comisión de Pueblos en la legislatura anterior no se pudo llevar a cabo la consulta, cambió el semáforo epidemiológico, incluso se tenía que consultar precisamente una acción de inconstitucionalidad en la cual se les dio un plazo de 12 meses para reponer el proceso de consulta en la creación de centro de traductores e intérpretes para pueblos, comunidades indígenas y personas con discapacidad, y no fue posible realizarse en la legislatura anterior por cuestión presupuestal precisamente. Pues sí habrá que en esta nueva legislatura prever los presupuestos para que puedan realizarse. No sé, opiniones. Yo en ese sentido primero quisiera tocar el tema para adicionar ahí un párrafo. Sería del cuarto párrafo, una fracción sexta. Del artículo 3, que menciona que en el caso de niñas y niños y adolescentes migrantes se velara y cumpliera con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, para lo cual se atenderá al contenido de la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes para el Estado de Chihuahua, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios. ¿me lo puede hacer llegar? Sí, se lo hago llegar. ¿Alguna observación, diputado? Sí, Juan, nada más por una observación. En la versión del artículo 3 se propone también la adición a un párrafo segundo que es relacionado con el derecho de personas migrantes al acceso a la procuración y partición de justicia. Ahí en la misma ley que corresponde dentro del artículo 16, si mal no recuerdo, ya está contenida esa disposición. Entonces, para mi consideración se estaría duplicando ya En el 15, sí. el 15. El 15 de ley. Migrante. Voy a llevármelo al cuadrito.
sería. Retomando lo que sugiere el diputado García Cantú, si este párrafo que acabamos de comentar se puede suprimir, puede estar contenido en otra disposición, que este párrafo subsecuente sea adicionado a través de una fracción sexta en lugar de un par. Sí, así es. La propuesta del diputado que sea fracción. Que sea la adición a la fracción sexta en lugar de un par. Entonces sería aquí, la propuesta del diputado sería aquí una fracción adicional, sería la 7. Pero con la redacción que nos va a seguir. Con la redacción que nos haga. Y la propuesta era eliminar, dejarlo en el 15. Dice llegar a esa parte. Si tienen algún otro comentario los diputados, sino para someter a votación el criterio que deberá de seguir la Secretaría Técnica en la redacción del dictamen final. Si no hay otra intervención, someteríamos a votación lo siguiente. No hay ninguna otra intervención. El acuerdo en estos momentos sería en el sentido de que la Secretaría Técnica reciba la propuesta del diputado García Cantú para que la evalúe, la incluya en el dictamen y que procure revisar toda la legislación, no nada más estas, sino la demás legislación, para evitar repetir disposiciones generales que nos vayan que simplemente generen trabajo adicional, innecesario, y en todo caso lo que hay que hacer es informar a la ciudadanía que existe esto, ¿no? Pero para efectos de no perdernos aquí horas, que ese trabajo lo haga la Secretaría Técnica acompañada de los asesores, que por favor los asesores se incorporen a este trabajo con la Secretaría Técnica para que el dictamen que nos presenten sea un dictamen breve, sucinto, puntual, hacer las reformas necesarias, únicamente las reformas necesarias, no excedernos y ser repetitivos en algunas otras consideraciones. Se somete a votación esta propuesta de acuerdo, que la propuesta concreta, que la Secretaría Técnica recoja todos los comentarios que se han vertido en esta sesión y reciba la propuesta del diputado García Cantú y revise toda la legislación para efectos de que nos proponga un dictamen en donde se contengan las reformas requeridas, necesarias, en el sentido de que todos estamos de acuerdo que se respeten los derechos humanos de los migrantes en todo sentido, tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución, pero evitar repeticiones en diferentes normatividades. Los que estén de acuerdo solicito al secretario someta a votación los que estén de acuerdo con este acuerdo del sentido del dictamen que deberá de elaborar
la Secretaría Técnica para la próxima o próximas reuniones. Con base a la petición formulada por el diputado presidente, pregunto si están de acuerdo con el tema antes referido y los que estén por la afirmativa manifestarlo de viva voz. Por favor. De acuerdo. Por favor. En virtud de que tenemos el voto de la diputada Magdalena Rentería Pérez, del diputado Gabriel García Cantú, doy fe que se ha incorporado de nueva cuenta la diputada Ivonne Salazar Morales, por lo que tiene asistencia, y el diputado Gustavo de la Rosa Quiquezón, y ya que todos hemos manifestado estar de acuerdo con que ese sea el sentido del dictamen que prepare la Secretaría Técnica, se da por acordado este asunto de esa manera. Si hay algún otro asunto pendiente a proponer, esos son todos los asuntos que Sí, son las 4 realizar. iniciativas que tenemos en análisis. Sí. Pues, en virtud de que se han analizado las iniciativas que teníamos para trabajar, pasamos al último punto, que es el de asuntos generales. Si alguno de los diputados aquí presentes de la comisión o de los diputados o asesores que están en vinculación con los diputados consideran que debe tratarse algún asunto general, por favor manifiesten. Perdón. Hay dos acuerdos formales de trabajo que estén, si estamos de acuerdo en desarrollar reuniones en línea cuando sea necesario para poder desarrollar el trabajo con mayor eficacia, más rapidez, que no tener que ser necesariamente presenciales, y a veces se nos queda el trabajo atrasado, y poder citar vía Zoom a los por vía electrónica a las reuniones. Este acuerdo general se propone que si están de acuerdo en hacer uso de la tecnología en este sentido. Los que estén de acuerdo, por favor, sírvanse levantarlo, manifestarlo de viva voz. De acuerdo. De acuerdo. Estamos de acuerdo por unanimidad, los 4 diputados, y se toma este acuerdo para las posibilidades de citatorio y reuniones en línea. Circularé el acuerdo si están de acuerdo para su firma el día de mañana. Sí. Sí. Y el segundo acuerdo, la segunda propuesta es que si ustedes están de acuerdo en que se abra un WhatsApp específico en donde estemos la comisión para establecer unas comunicaciones, materiales, documentos en donde vamos a estar en comunicación. Ciertamente que bueno, pues esta es la comunicación funcional, no la comunicación formal oficial es a través del correo, del correo institucional. Pero es necesario tener reuniones de trabajo y los compañeros que estén de acuerdo que se abra un WhatsApp para esos naturaleza, sirvan a manifestar levantando la mano. Damos fe de que por unanimidad estamos de acuerdo, por lo tanto se toma el acuerdo de utilizar y abrir un WhatsApp con ese sentido. Pregunto si hay otro asunto general. Una pregunta de al grupo de WhatsApp. ¿Podemos integrar o pueden integrar un asesor?
Ah, no, sí, se pueden integrar los asesores. Ahí no se van a tratar asuntos formales, sino asuntos de información y documentación. Felicitar con su cumpleaños. Hacer las invitaciones. Si no hay ningún otro asunto que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 3:35 del miércoles 10 de octubre, 27 de octubre, perdón, 27 de octubre de 2021. Muchísimas gracias.